Esta historia se titula Fui falsamente acusado por la novia de mi hermano de oro, mi familia le creyó y me desheredó. Ahora quieren reconciliarse. Hola, chicos. Nunca pensé que sería yo quien escribiría esto aquí, pero la vida tiene una forma curiosa de cerrar el círculo. Así que abróchense los cinturones, porque esta historia es un desastre. Vamos allá. Siempre supe que mi hermano menor, Ryan, de 23 años, era el favorito. Ni siquiera era sutil. Mis padres, de 55 y 59 años, lo adoraban como si fuera un santo. Era el niño de oro, el que mencionaban con orgullo en las reuniones familiares, el chico que podía estrellar un coche contra un árbol y de alguna manera encontrarían la forma de culpar al árbol. Mientras tanto, yo era el hijo problemático. No porque realmente lo fuera, sino porque no era él. Podía hacer todo bien y aún así no importaría. Si sacaba calificaciones perfectas, decían que Ryan era naturalmente inteligente y que no necesitaba esforzarse tanto. Si ganaba un premio, lo descartaban como si fuera solo una actividad extracurricular. Si trabajaba en un empleo de verano, se reían diciendo que Ryan estaba disfrutando su juventud en lugar de perder el tiempo en tonterías. Era como si solo fuera ruido de fondo en mi propia familia. Y no solo era el favoritismo de mis padres, sino que Ryan también era un completo idiota conmigo. Era un maestro en manipular a mis padres en mi contra. Ni siquiera tenía que esforzarse, porque, para ser honesto, ellos ya lo favorecían. Recuerdo cuando tenía 17 años y estaba estudiando para un examen importante. Ryan entraba constantemente en mi habitación, tocando mis cosas, empujándome en la cabeza, tarareando en voz alta, simplemente fastidiándome a propósito. Le dije que se fuera, pero me ignoró. Después de unos 10 minutos de esto, cerré mi libro de golpe y le grité que me dejara en paz. Por supuesto, inmediatamente corrió a mis padres, fingiendo que yo siempre estaba enojado y que lo asustaba. Les dijo que estaba estresado y que lo estaba tomando con él. Intenté explicar lo que realmente había pasado, pero a mis padres no les interesaba escuchar. Solo me dijeron que tenía que controlar mi temperamento y dejar de acosar a mi hermanito. Ryan era un experto en sembrar dudas en sus mentes. No me acusaba directamente, solo dejaba caer comentarios que los hacían cuestionarme. Una vez ahorré dinero y me compré una laptop nueva. Estaba orgulloso porque trabajé durante meses para poder pagarla. Pero Ryan, por supuesto, estaba celoso. Un día, simplemente comentó, no sé cómo pudo pagarlo. ¿Están seguros de que no tomó dinero de algún lado? Eso fue todo lo que tuvo que decir. De inmediato, mis padres me interrogaron sobre mis finanzas, exigiendo pruebas de dónde había sacado el dinero. Jamás le habrían preguntado algo así a Ryan. Pero como era yo, asumieron automáticamente que estaba haciendo algo turbio, así que, a medida que crecía, comencé a alejarme de su drama. Me enfoqué en mí mismo. Empecé a entrenar, aprendí habilidades, ahorré dinero cuando podía. Sabía que no recibiría apoyo de mis padres, así que me aseguré de no necesitarlo. Mientras tanto, Ryan era todo lo contrario. Él pensaba que la vida era un gran parque de diversiones. Nunca mantuvo un trabajo por más de unos meses. Siempre tenía algún nuevo pasatiempo o idea de negocio que nunca llegaba a nada. Fue a la universidad, pero no para estudiar, sino para salir de fiesta y apenas pasar de curso. Mis padres pagaban por todo y luego llegó su novia, Zoe, de 22 años. Zoe y Ryan empezaron a salir cuando él estaba en la universidad. Era exactamente el tipo de chica que le atraería, ruidosa, necesitada de atención, siempre en redes sociales tratando de actuar como una influencer. Tenía un carisma falso, el tipo que funcionaba con chicos como Ryan, pero que era fácil de ver si prestabas atención. Zoe vivía del drama. Si no había un problema, lo creaba solo para llamar la atención. Si alguien la miraba raro en una tienda, decía que la estaban tratando mal por envidia. Si un profesor le daba una crítica constructiva, decía que la estaba atacando porque era demasiado atractiva. Si una mesera se equivocaba con su orden, lo tomaba como una ofensa personal y se lanzaba en un monólogo sobre cómo la gente no la respetaba. Al principio, no me importó. Ryan cambiaba de novia cada pocos meses, así que pensé que ella también se iría pronto. Pero Zoe se quedó, y después de un tiempo, noté algunas cosas raras. Ella empezó a ser demasiado amigable conmigo. Y cuando digo demasiado amigable, ya sabes a qué me refiero. Iba más allá de la conversación casual. Me hacía preguntas personales, me preguntaba sobre mis entrenamientos, los suplementos que tomaba. Luego hacía comentarios como, Ryan debería aprender de ti. Con una sonrisa extraña, me mandaba mensajes sin razón, pidiendo consejos que no tenían nada que ver conmigo. Al principio, eran cosas que podían parecer inofensivas. Pero luego el tono cambió. Seguro muchas chicas te coquetean en el gimnasio, ¿ni te das cuenta, verdad? Si trabajara tan duro como tú, tal vez me vería la mitad de bien, respondía de manera seca y cortante. La primera vez que me mandó algo así, puse un alto de inmediato. No va a pasar. No me escribas así otra vez. Se calmó por una semana, pero luego empezó otra vez. Mandaba mensajes tarde en la noche. Me dejaba claro que si seguía insistiendo,
tal vez cedería hasta que una noche, después de una cena familiar, entró a mi habitación. Se acercó demasiado, me bloqueó la salida y empezó a insinuarse. Me dijo que estaba aburrida de Ryan, que yo era diferente, que no tenía que saberlo nadie, y trató de besarme, la empujé de inmediato. ¿Estás loca? No fui sutil. Le dije que se alejara de mí y que si volvía a intentar algo así, la expondría, pero en vez de estar avergonzada o asustada, me miró con una expresión calculadora. Y en ese momento supe que esto no iba a terminar ahí. Al día siguiente, llegué a casa y noté un ambiente raro. Mis padres estaban tensos, Ryan me miraba con odio, y Zoe, detrás de ellos, empezó a llorar. No quería decir nada, pero anoche él trató de forzarme, me quedé en shock. ¿Qué? Pensé que había escuchado mal. Luego solté una risa. No porque fuera gracioso, sino porque era tan ridículo que parecía un chiste. Ella trató de seducirme y ahora estaba actuando como la víctima. Ryan intentó golpearme, mi papá tuvo que detenerlo. Eres un maldito enfermo. Intenté explicarles. Les dije que fue ella quien se insinuó. Pero no importó. No pidieron pruebas, no me escucharon, ni siquiera dudaron. Mi padre solo dijo fríamente, empaca tus cosas y lárgate. Miré a mi madre. Ni siquiera pudo verme a los ojos, me echaron de su vida sin pensarlo 2 veces. Como si no hubiera sido su hijo durante 20 años, desde ese día, supe que nunca tuve un lugar en esa familia. Créeme, estuvo lejos de ser divertido, pero tenía que seguir adelante. Más tarde, cuando la noticia de todo esto se difundió entre la familia, recibí una llamada de mi primo Lucas, de 28 años. Él fue el único que no se creyó la historia de Zoe. Siempre ha sido como un hermano para mí desde la infancia. Recuerdo que me defendía cada vez que Ryan intentaba arruinarme la vida. Me ofreció quedarme en su casa por un tiempo. En ese momento, él era más hermano para mí que el propio Ryan. Me quedé unos días en su casa hasta que logré recomponerme. No podía quedarme demasiado tiempo, sabía que él también tenía sus propios problemas y no quería ser una carga para él. Aunque insistiera en que me quedara después de eso, encontré un trabajo temporal en un almacén en menos de una semana. Pagaban una miseria, pero no estaba en posición de ser exigente. También logré reunir suficiente dinero para alquilar un cuarto diminuto en una casa compartida, de esas donde las paredes son tan delgadas que tienes que rezar para que tus compañeros de piso no sean adictos a las drogas o lunáticos. Luego conseguí otro trabajo nocturno en una gasolinera. 2 empleos, nada de sueño, solo trabajar, comer lo más barato posible y dormir un par de horas en mi coche entre turnos. Era un infierno. Pero no iba a sentarme a lamentarme, cada segundo que desperdiciaba estando enojado era un segundo que no dedicaba a salir de esa situación. Mientras tanto, Ryan vivía a lo grande. Intenté no mirar sus redes sociales, pero a veces la curiosidad me vencía. Siempre era lo mismo, fiestas, vacaciones, cosas caras. Incluso seguía publicando fotos con Zoe. Era como ver a un niño quemar su herencia en tiempo real. Mis padres seguían financiando su estilo de vida y él lo aprovechaba al máximo. No voy a mentir, me daba rabia, no solo por la injusticia de todo, sino porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Ryan nunca había trabajado en su vida, no tenía habilidades, ni ética de trabajo, ni planes. Estaba quemando dinero como si nunca fuera a acabarse. Pero un día se acabaría. Y cuando eso pasara, sabía exactamente a quién acudiría en busca de ayuda, pero ese no era mi problema. Yo tenía que concentrarme en sobrevivir y construir mi propia vida. Después de unos meses, el trabajo en el almacén se volvió más estable y empecé a tomar turnos extra siempre que podía. Vivía con lo mínimo, sin gastar en tonterías. Cada dólar iba a mi fondo de seguridad. Cuando tuve un pequeño colchón, empecé a pensar en grande. Compré algunos libros sobre finanzas e inversión. Al principio, cosas básicas, solo para entender cómo funcionaba el dinero, cómo ahorrarlo y cómo hacerlo crecer. También empecé a leer sobre negocios, sobre gente que había construido empresas desde cero. La mitad de lo que leía no me servía, pero me daba ideas. Incluso aprendí algo de programación. Nada avanzado, pero lo suficiente para hacer pequeños trabajos online. No quería solo sobrevivir. Quería ser intocable. Entonces comencé a trabajar como freelance. Al principio, era lento. Hacía pequeños encargos en internet, diseñar páginas web simples, escribir artículos de blog, cosas así.
Me pagaban 10 o 20 dólares por encargo. No parecía mucho, pero seguí adelante. Cada trabajo significaba más experiencia, más contactos, mejores reseñas. Con el tiempo, empecé a conseguir proyectos más grandes, crear sitios web para pequeños negocios, hacer marketing digital e incluso desarrollar aplicaciones básicas. Antes de darme cuenta, ganaba tanto con el freelance como en el almacén. Todavía recuerdo el día en que hice mis primeros $1000 en un mes con el trabajo online. No era una fortuna, pero fue la prueba de que estaba en el camino correcto. De que no tenía que matarme en un almacén para siempre. Un año después, finalmente me mudé de esa casa compartida a mi propio apartamento. No era lujoso, solo un pequeño lugar en un vecindario decente, pero era mío. Ya no tenía que preocuparme por compañeros de piso sospechosos o por si me iban a robar mis cosas. Por primera vez en mi vida, tenía mi propio espacio. Ahí fue cuando todo despegó de verdad. Renuncié al trabajo del almacén y me dediqué al freelance a tiempo completo. Sin los turnos agotadores, podía concentrarme completamente en hacer crecer mi negocio. Subí mis tarifas, acepté más clientes y amplié mis habilidades. Aprendí sobre SEO, publicidad digital y comercio electrónico. No solo creaba páginas web, sino que las hacía rentables para mis clientes. Y cuando la gente comenzó a recomendarme, los clientes empezaron a buscarme en lugar de yo buscarlos a ellos. En mi segundo año, ya no solo sobrevivía, estaba cómodo. Tenía ahorros, cero deudas y la libertad de trabajar en mis propios términos. Pero no me detuve ahí, empecé a pensar a largo plazo, en cómo escalar el negocio más allá del freelance. Creé mi propio sitio web, diseñé paquetes de servicios para diferentes tipos de empresas y comencé a venderme como consultor en lugar de solo como freelance. Automatizaba lo pequeño, correos electrónicos, facturación, programación de citas, todo para poder concentrarme en los grandes proyectos. Incluso comencé a subcontratar parte del trabajo a otros freelancers, llevándome un porcentaje de sus tarifas mientras seguía entregando resultados de calidad a mis clientes. Para el tercer año, ganaba más dinero del que jamás imaginé posible. No era millonario, pero vivía con comodidad, ahorraba para el futuro y nunca más tuve que preocuparme por pagar las cuentas. Más importante aún, tenía control total sobre mi vida. No tenía jefe, ni horarios que no elegía, ni nadie a quien rendirle cuentas más que a mí mismo. Sobre mi familia, los corté de mi vida por completo desde el incidente con Zoe. Ellos nunca intentaron contactarme, y yo no podía importarme menos. Durante todo ese tiempo, seguí en contacto con Lucas. Nos reuníamos de vez en cuando para ponernos al día. Un día, después de meses sin vernos, me llamó con una gran noticia que tenía que contarme. Nos encontramos en una cafetería al día siguiente. No vas a creer lo que te voy a contar, soltó sin rodeos. Y tenía razón. Era sobre Ryan. Su vida se estaba desmoronando. Los viajes lujosos se detuvieron. La ostentación en redes sociales disminuyó. Tenía problemas de dinero. Trató de emprender, con alguna idea absurda que pensó que lo haría rico de la noche a la mañana. Fracasó estrepitosamente. Perdió dinero, se quedó sin ahorros y aún no sabía cómo conseguir un trabajo real. Para colmo, Zoe lo dejó. Se descubrió que le había sido infiel. Mis padres, que lo habían financiado durante años, finalmente estaban viendo la realidad. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una de las amigas de Zoe filtró una grabación. En ella, Zoe admitía, borracha, que había mentido sobre mí, que nunca le había hecho nada, que lo había inventado todo porque la rechacé. Mis padres, devastados, intentaron contactarme. Llamadas, mensajes, súplicas. No les respondí. Hasta que mi madre dejó un mensaje que me llamó la atención. Ryan está en serios problemas. Por favor, llámame. Casi me reí al escucharlo. Cuando finalmente devolví la llamada, mi madre me dijo que Ryan estaba endeudado hasta el cuello, que los bancos no lo ayudaban y que no tenían a quién recurrir. Tienes los medios para ayudarlo, dijo ella. Ahí lo entendí todo. Cuando fui una carga, me desecharon. Ahora que tenía éxito, querían que lo rescatara. Así que solo pregunté. ¿Estás bromeando?